Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Rey va desnudo a fondo en una edición especial. Y la edición especial se debe a que YouTube me acaba de informar que abrí este canal hace ya 20 años. El 6 de agosto de 2006 me inscribí en YouTube en realidad solo para compartir una serie de fotografías que hice acompañadas de una de las canciones que en su momento escribí con mi querido amigo Toño Malpica. Desafortunadamente no lo puedo poner aquí, pero en la descripción hay enlaces a los vídeos fundamentales de los que quiero hablar aquí. No lo puedo poner porque YouTube decidió restringir la posibilidad de compartirlo porque es una colección de fotografías de desnudo femenino que hacía yo por entonces, y el desnudo femenino horroriza aún más a esta gente que un reggaetón sobre violaciones con droga o misiles rusos cayendo sobre casas de civiles ucranianos, cosa que ya me he resignado a no entender. Lo siguiente que publiqué en este canal fue 2 años después, unas declaraciones de Alex de la Iglesia en La Semana Negra, en la que trabajé muchísimos años y por la cual me vine a vivir a España. Y también en 2008 subí otras cosas de La Semana Negra, una canción de Carlos Arellano que me inspiró una serie fotográfica. Y un concierto de mi vieja banda Transfusión, que si no lo ven, miren, no pasa nada. Pero no fue sino hasta 2009 cuando empecé a subir vídeos sobre racionalidad, ateísmo, escepticismo, motivados sobre todo porque yo veía muchos vídeos en YouTube, lo sigo haciendo, y veía que prácticamente no había vídeos sobre esos temas en el YouTube de aquel entonces en español. Las cosas, claro, han cambiado mucho en algunos aspectos, en otros creo que no han cambiado casi nada. En los años siguientes, hasta 2013-2014, estuve publicando con variable frecuencia, pero solo cuando tenía tiempo, como una parte en mi vida, grabando desde mi casa, que poco a poco se fue convirtiendo en un estudio de vídeo. Invertir en una mejor cámara, iluminación de vídeo, donde antes solo había las luces de la casa. Para 2017 ya producía en mi estudio de fotografía, que se fue metamorfoseando en un estudio de vídeo. En el proceso pasé del ateísmo y la crítica de las religiones a la divulgación científica, el comentario político, que empecé a hacer a los 20 años en revistas mexicanas, a la música, al arte y a otras muchas cosas, bajo la idea que siempre ha movido a mi periodismo, que la gente que me ve o lee se entere de cosas que le conviene saber, que debe saber, que le puede interesar saber. En el proceso, en estos años, he entrevistado a científicos, músicos, divulgadores y políticos. Dediqué algunos meses a mostrar la propaganda de la televisión rusa a raíz de su invasión imperialista contra Ucrania y he hecho una serie de testimonios de algunos refugiados ucranianos que viven aquí en mi ciudad, en Gijón, Asturias. A lo largo de los años emprendí varios proyectos que nunca consiguieron los números de este canal y que me tomaban un tiempo que la verdad no tenía y que no sé de dónde sacaba. Por ejemplo, intenté explicarle cosas de América Latina y Europa a los estadounidenses en una breve serie de 14 vídeos en inglés llamada From the Outside, desde afuera. Hice durante medio año un resumen semanal de noticias que no estaban contando los medios o que no estaban contando de manera amplia los medios. ¿Qué fue eso? Se llamó. Abrí un segundo canal sobre divulgación científica, cosas que sabemos, que ese sí pasó del centenar de episodios, donde me dediqué a llevar a vídeo los artículos que durante 15 años escribí semana a semana en el diario El Correo. Quise hacer una serie sobre música, quise hacer otra sobre asesinatos y poder político y cosas que no pude seguir por falta de tiempo. En agosto de 2020 hicimos el primer streaming en vivo y luego empezamos a darle continuidad una vez por semana. Es el único proyecto a largo plazo que se ha mantenido donde tocamos una enorme variedad de temas. Y aparte de los distintos temas que se tocan, que todos son los que me interesan porque digo yo que casi nada de lo humano me es ajeno y que como periodista puedo irme a enterar de lo que sea y venírselo a contar a usted. Hubo o ha habido o hay todavía algunas secciones como Galería Nocturna, donde me dedico a hablar de artes plásticas, Cuéntame una canción, donde deshilamos el significado de grandes temas del rock, sobre todo del rock, pero no sé si vamos a pasar a otro tipo de música después. Historias de horror del libre mercado, que se define a sí misma, son historias de horror producidas por los excesos del libre mercado, los comentarios, que tiene lo mejor de la sección de comentarios de la semana anterior, y hasta un show de marionetas con Fito el Filósofo, un filósofo poco conocido, por no contar también algunos entremeses actuados que me remontan a mis años en teatro, televisión e incluso en radionovelas. Yo he hecho muchísimas cosas raras a lo largo de la vida, pero probablemente lo que más me llenó toda la vida fue la radio y la televisión.
Me considero fundamentalmente un escritor y un periodista, pero hablar directamente, utilizar mi voz para llegar a la gente siempre me pareció lo mejor que me había ocurrido. Estuve un tiempo en Radio Querétaro, donde hice uno de los primeros programas sobre rock en español, además de hacer de locutor de cabina 2 noches a la semana. Lo disfruté enormemente. Años después haría yo una serie de columnas para XCW y finalmente acabé haciendo un programa de radio que dejó honda huella en mí y al parecer en otras personas, que fue muy interesante en la XQ y en la XCW en México. Entonces, hacer un canal de YouTube y contar lo que creo que debe ser contado resultó un desarrollo normal. Pero mire, lo que siempre me ha faltado para hacer todo lo que yo quiero en este canal ha sido tiempo. Una de las lemas de este canal es "no me da la vida", y más que un lema es una bandera y un epitafio de buenas intenciones y de proyectos que se quedaron a la mitad. A día de hoy he hecho alrededor de 300 streamings semanales, a los que hay que sumarles 6.079 videos adicionales, muchos de ellos, por supuesto, fragmentos, segmentos de los streamings, 187 cortos, 115 episodios de Cosas que Sabemos y alguno más, para un total de alrededor de 6.700 publicaciones en YouTube en estos 20 años. Y tengo varios proyectos pendientes. Decía yo que no tengo tiempo porque no vivo de esto. Y nunca me planteé vivir de esto, aunque me planteé empezar a monetizarlo y quizás cubrir parte de la inversión a partir de un video viral que hubo sobre un señor que tenía una conspiranoia de que la cera que le raspaba la piel de una manzana era petróleo y era malísimo y era maligno y nos iban a matar a todos. Y le tuve que explicar cómo las propias frutas tienen su cera que las protege. Y además en algunas ocasiones se le pone un poco de cera a las frutas para protegerlas para que duren más tiempo y lleguen en mejores condiciones, pero que no lo estaban matando. Y aquel video tuvo muchísimo éxito y por primera vez me planteé, bueno, vamos a pedir la monetización para ver si podemos sacar algo de recuperación de lo que yo he puesto, me he dedicado a poner durante 20 años en este canal. Yo vivo de mi trabajo, a veces del periodismo, pero sobre todo desde hace más de 20 años me dedico a la traducción técnica del inglés al español. Nunca he vivido de lo que quiero, de lo que habría querido vivir, de la literatura, del periodismo, de la música, de la actuación, de la radio, de la televisión. Da en qué pensar que finalmente tenga yo que utilizar mi trabajo para financiar lo que quiero hacer. En todo caso, a 20 años vistos, o 17 desde que realmente empecé con esto, o 13 desde que empezó a tomar forma, sigo pensando que esto que hago es algo que tengo que hacer y por lo tanto no voy a dejarlo de hacer. Estoy convencido que el periodismo no se hace por gusto, ni se hace por negocio. El periodismo se hace por necesidad, porque uno siente que comunicar y enriquecer al público en lo informativo, lo cultural, lo emocional, lo racional, de todo, en todas las aspectos y formas, es una enorme satisfacción y es un poco devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí. De cuando en cuando aparece alguien que me dice que mi viejo programa de radio en México, muy interesante, le resultó una influencia definitoria en la vida. En estos casos me pasan dos cosas. Primero, me enorgullece, por supuesto, enormemente. Y segundo, no sé qué decir. Uno quiere ser relevante, pero no está preparado para hacerlo porque, y esto me lo enseñaron bien, el protagonista nunca es el periodista, sino la información, la opinión, la idea y la palabra. Cuando conozco gente que es fan del canal, siempre me siento enormemente incómodo y tampoco sé qué decir. Porque tampoco hago periodismo para recibir reconocimientos de ningún tipo. Por aquel programa de radio de Muy Interesante, por ejemplo, me dieron un Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México allá en 1997, hace ya 30 largos años casi. En octubre de 2023 devolví ese premio cuando supe que el Club de Periodistas de México se había dedicado a premiar a conspiranoicos y aliados de los crímenes de guerra de Putin en Ucrania. Lo único que me interesa, y esto queda claro creo, es seguir haciendo esto. Como lo he hecho en mis blogs, como lo he hecho en Substack, lo que más deseo es que estas actividades me generen suficientes ingresos para comprar el tiempo que necesito para seguir, para mejorar, para llevar a cabo mis proyectos. No lo hago por el aplauso, no lo hago porque vaya yo a enriquecerme con esto, como algunos creen. Lo hago porque es mi pequeña aportación al mundo en el que me ha tocado vivir. Mucha gente tiene ideas muy extrañas respecto a YouTube.
creen que un video que hago sobre alguien a quien admiran, lo hago para monetizar porque voy a ganar muchísimo dinero. Y cuando he hecho aquí videos contando cuánto gana uno en YouTube, creo que queda muy claro que esto no lo hace uno por dinero, pero sobre todo que uno nunca sabe cuándo un video va a generar alguna cantidad interesante, 100, 200, 300 euros quizás, 500 ya, alguno así a lo largo de 10 años pues ha llegado a generar 500 euros, ¿no? Pero no lo sabe uno nunca sabe qué es lo que va a viralizarse, qué es lo que va a generar ingresos, y por lo tanto sería tonto que eligiera esos temas en términos de cuántos ingresos me puede generar esto, cuando es tan enormemente aleatorio que usted se aterrorizaría si lo supiera. Bueno, mi reflexión final es que ante estos 20 años de este canal de YouTube, es que tengo que seguir porque detenerme no es opción. Muchas gracias a todos los que me han seguido. Algunos me han seguido durante muchos años, algunos me han apoyado durante muchísimos años en Patreon, aunque sea con poco, pero ese poco a lo largo de los años ha sumado un apoyo a este canal y lo agradezco. Y a quienes no nos apoyan, pero me ven. Y fíjense, es muy curioso, sigo hablando de nos apoyan porque así siento que no digo me apoyan a mí, aunque en realidad aquí no hay equipo, aquí no hay gente, aquí no pago camarógrafo, aquí no pago maquillistas, bueno, sería tirar el dinero. Aquí no pago nada, todo lo hago yo solo en este estudio, y a quienes me han apoyado en estos años, a quienes han estado viendo lo que hago, a quienes quizás les ha sido útil lo que aquí se cuenta, lo que aquí se dice, y quienes siguen viéndome pese a todo, muchísimas gracias. Y precisamente por ustedes y porque creo que hay gente como ustedes que merece estar informada y conocer las cosas que aquí se cuentan, pues vamos a seguir. Yo no puedo hacer otra cosa y por lo tanto detenerme sería traicionarme, ¿no cree usted?